todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una figurita estilo Funko Pop inspirada en el personaje de Barbie con el mítico outfit que lleva cuando va a patinar. Empezamos con la cabecita, con porcelana en color amarillo clarito voy a ir haciendo los mechones. Como veis voy a ponerlos sobre un tubo de cinta adhesiva bastante gruesa, le voy a dar un poquito de textura utilizando un cuchillito de plástico o si queréis también podéis utilizar un palillo y después vamos a ir girando este mechón en forma de espiral para darle esa forma ondulada. Después simplemente hay que ir pegando mechón a mechón en los laterales de la cabeza. Voy a cortar todo lo que sobra por la parte de arriba. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por la parte de atrás. Ahora vamos a difuminar un poquito la parte de arriba de los mechones y vamos a utilizar un pincel mojado en agua para ir integrando el pelito con la cabeza. Ahora le voy a dar un poquito de textura a esta parte de arriba, ya que como veis al darle con el pincel se ha ido borrando el diseño. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lateral que nos faltaba de la cabeza. Ahora esto es opcional, pero yo voy a ir haciendo unos mechones mucho más finitos para ir tapando esos agujeritos que ha quedado entre mechón y mechón. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando palitos mucho más finitos de porcelana. Podemos hacer por ejemplo un palito bastante largo, dividirlo por la mitad y así tendríamos dos mechones utilizando el mismo palito. Al final me di cuenta que como tenía que poner la orejita me sobraba este último mechón grande que le puse, así que lo voy a despegar. Y a continuación toca pegar las orejitas en los laterales. Ahora voy a poner un poquito de agua en la parte de arriba de la cabeza y le voy a pegar otro trozo de porcelana bastante grande, ya que como habréis visto Barbie tiene la parte de abajo del pelito suelto y la mitad de arriba del pelito lo tiene recogido en una coleta alta. Así que vamos a tener que simular esa parte del recogido. Como ya tenemos la parte de abajo suelta, ahora falta la mitad de arriba para hacerle la coleta. Recuerda que si tú quieres hacer esta figurita y no sabes cómo he hecho la base de la cabecita, te dejaré un enlace del paso a paso en la descripción del vídeo. Vamos a ir cortando todo lo que sobra de porcelana y después con un pincel mojado en agua lo vamos a ir difuminando e integrando todo. Ahora con los deditos vamos a ir dándole forma al pelito para ir acumulando en la parte de atrás un poquito más cantidad de porcelana que en la parte de delante. Lo voy a suavizar todo un poquito utilizando un pincel con agua y ahora simplemente utilizando el mismo cuchillito de plástico de antes voy a ir haciéndole unas hendiduras para que parezcan los mechones que están recogidos. Esto lo podéis dejar así con los mechones más gruesos o si no, yo en este caso al final decidí dividir cada mechón por la mitad para tener un mayor número de mechones. Dejamos que la porcelana fría se seque completamente y al día siguiente, esto ya es opcional, pero yo le voy a dar con la técnica del pincel seco utilizando pintura acrílica en color amarillo. De esta forma le vamos a dar un poquito de contraste al pelito para que se vean los dos tonos del color amarillo y además le vamos a dar un color más intenso al pelito. A continuación voy a hacer los mechones de la coleta. Como veis he utilizado un mechón bastante grueso y grande y he hecho la misma técnica que hemos utilizado para hacer los otros mechones de abajo del pelito. Lo vamos a doblar por la mitad y ahora vamos a hacer otro exactamente igual. Ponemos uno encima del otro y ya tendríamos aquí nuestra coleta. La voy a pegar en la parte de arriba y como veis le he puesto un poquito de porcelana todo alrededor en la unión de las dos piezas y le he dado un poquito de textura para que parezca pelito. Una vez que se haya secado, ahora voy a hacerle también la técnica del pincel seco con el mismo color amarillo. Y ahora toca decorar la carita. En este caso voy a pintar las cejas de un tono más oscuro y también le voy a pintar las pestañitas a los ojitos. Los ojitos se los podéis pintar como hemos hecho hasta ahora en otras Funko Pops, pero en este caso yo voy a utilizar unas chinchetas y voy a pintarle el ojito a la chincheta. He hecho la gorra pegando dos trocitos de porcelana de esta forma y la he pintado exactamente igual con los mismos colores que tiene su gorrita.
Pegamos la gorra en la cabeza de esta forma y a continuación acabamos de hacer los dos mechones frontales que tiene justo alrededor de la gorra. Por último le he hecho también los aretes o pendientes y listo, ya tendríamos aquí la cabeza. Y antes de empezar a hacer el cuerpo, los chicos de Flash Forge me mandaron esta impresora en 3D que es la Adventurer 4 Pro y es una impresora de filamento. Viene en esta enorme caja de aquí y es porque esta impresora viene cerrada, así que viene todo montado, lo cual nos facilita un montón la tarea porque simplemente hay que quitar todos los plásticos protectores, la enchufamos y ya podemos utilizarla. Además, al estar cerrada va a proteger la impresora del polvo, lo cual es una ventaja muy grande porque si no tienes que estar constantemente limpiando la impresora de polvo para que no se estropee. Dentro de este pequeño cajón viene una boquilla de 0.6, también un destornillador, la herramienta de desobstrucción, una tarjeta de nivelación, el USB, varias llaves Allen, un poquito de lubricante y también una junta de tubo de guía de filamento. Lo primero que hay que hacer al enchufar la impresora es nivelarla. Lo único que tenemos que hacer es nivelar manualmente el punto central utilizando la tarjetita que viene incluida y ya después ella sola se va a nivelar en 30 puntos diferentes. Además, los chicos de Flash Forge me mandaron estos tres filamentos, el Fusion Yellow Pink, Burnt Titanium y Mate White. En este caso yo voy a utilizar el filamento mate blanco y lo voy a colocar en el lateral y como veis esta parte también viene cerrada con esta puertecita que también protegerá este filamento. Y ahora ya toca imprimir. En este caso yo voy a hacer la base del cuerpo de nuestra Funko Pop y esto lo ha terminado en 19 minutos porque la velocidad de impresión es de hasta 300 milímetros por segundo. Yo lo he impreso con la boquilla endurecida de 0.4, así que bueno, si a ti te interesa esta impresora, te dejaré toda la información y los enlaces en la descripción del vídeo. Aquí como veis he aprovechado para pintar todo el cuerpo con este color beige para ya tener esta base hecha. Y ahora simplemente voy a empezar a pintar los pantalones cortos con este color fucsia. Recuerda que si tú quieres hacer el cuerpito desde cero utilizando también porcelana fría, te dejaré el enlace del paso a paso en la descripción del vídeo ya que lo he hecho en otros tutoriales. Ahora voy a colocar un poquito de porcelana fría en color rosa todo alrededor del cuerpo. Voy a ir cortando todo lo que sobra. Con un trocito de pajita o popote le voy a quitar la porcelana que tiene en los laterales. Y ahora voy a pintar este traje de baño exactamente igual que tiene ella el suyo, utilizando un montón de colores neón. También le he hecho los puntitos en color blanco y ahora ya toca hacer la parte de abajo, es decir, las rodilleras y también los patines en miniatura. Empezamos con la rodillera, que es lo más fácil. Colocamos un poquito de porcelana en color amarillo todo alrededor de la rodillita y después le vamos a colocar este círculo encima. Y ahora ya toca empezar con los patines. Le voy a colocar esta primera pieza y después voy a mezclar un poquito de porcelana fría con bastante agua para que se quede como una especie de pasta y voy a ir colocando esta pasta todo alrededor del pie para ir dándole esa forma al patín. Después voy a colocar esta otra pieza que va en la parte de atrás y también por los laterales. Recortamos todo lo que sobra en la parte de abajo. Y
ahora con un palillo le voy a hacer una pequeña hendidura en la parte de atrás. Le coloco la suela al patín y lo voy a unificar muy bien con la pieza anterior utilizando un pincel mojado en agua. Después le voy a colocar esta tira en color amarillo en la parte de arriba y voy a ir integrando la mitad de abajo también con el resto de la pieza. Voy a hacer la parte de las ruedas y voy a utilizar como ruedas unas pequeñas cuentas que tenía por casa para hacer pulseras, pero si vosotros no tenéis unas cuentas tan diminutas, podéis hacer estas ruedecitas utilizando 3 pelotitas súper chiquititas de porcelana fría. Después voy a empezar a pintar el patín de esta forma. Con este color rosa le voy a pintar los cordones. En la parte de atrás le voy a pintar también una estrellita. Y ahora le voy a colocar en la parte de delante esta pequeña tira en color rosa. Lo pinto con este rosa fosforito. Ahora voy a hacerle también los bracitos. En este caso le he hecho uno de los bracitos para que lo tenga saludando y el otro bracito se lo he doblado para que esté apoyando la mano en la cintura. Vosotros si queréis podéis hacer los bracitos totalmente rectos. También hay que ponerle las coderas. Pegamos los brazos al cuerpo y listo, ya lo tendríamos. Voy a pegar 2 círculos uno encima del otro y después le he dado con un montón de purpurina o brillantina en color rosa pegándolo con pegamento. Pegamos el cuerpo a la base y en este caso como solamente se está apoyando en las 3 ruedecitas diminutas, lo he pegado con pegamento epóxico para que sea mucho más resistente. Y ya por último solamente falta hacer la caja. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto como me ha gustado a mí hacerla. Y ya por último te dejo con el resultado final. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.